Buenas tardes a los alumnos, a los ponentes, a todos los que estáis esta tarde en el sexto encuentro literario del Instituto de Estudio Campo Gibraltareño. Me voy a presentar porque me imagino que no me conocéis. Soy Marina García, soy concejal en el Ayuntamiento de San Roque, pero soy vicepresidenta de Cultura y por tanto del Instituto de Estudio Campo Gibraltareño en Mancomunidad. Daros la bienvenida, he venido simplemente a saludaros. Por mi agenda no me puedo quedar mucho más tiempo, pero prometo que en una próxima encuentro voy a estar con vosotros un poco más y voy a disfrutar de todo lo que tengáis que decir, ¿no? Me parece interesantísimo todo lo que vais a hacer. Me parece que sean las sextas jornadas afianza mucho esa sección dentro del instituto. Lo comentaba antes con Juan a la prensa, hemos celebrado el fin de semana las sextas jornadas de prehistoria de arqueología, un encuentro también que ha sido muy importante en San Roque, ¿no? En mi ciudad. Vamos a preparar las jornadas de prehistoria en octubre y esto, bueno, estas jornadas de hoy significan, pues, por parte del instituto y de todas las secciones, no separar el trabajo, ¿no? Se va a conmemorar también este año los 25 años de la revista Moraima, que es la revista que sale por parte del Instituto de Estudio Campo Gibraltareño, que por parte de Ángel Sáez, que como sabéis es el director, y de Eduardo Briones, el vicedirector, están muy interesados en que salga en papel, otra vez volver al papel, y que vamos a intentar desde luego por parte de la Mancomunidad de que así sea. Y por mi parte, pues el compromiso, bueno, con todos vosotros, compromiso con la cultura. Me encanta que este salón de pleno, donde muchas veces discutimos unos y otros y donde algunas veces decimos cosas no políticamente correctas y muy mal dichas, ahora tenga ese aforo y sea este sitio para la cultura. Así que bienvenidos a esta que es vuestra casa, estoy encantada de veros por aquí y me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Así que nada, os dejo de seguir y bienvenidos. Para ella se presentará un poquito también, que es una cosa novedosa porque teníamos 8 ponencias preparadas y yo repetía como ponente con 2 porque esta vez pues nos faltaba una, entonces yo me animé a presentar 2 para que no se quedara coja, ¿no? Porque siempre son 8. Pero resulta que vía correo electrónico nos llegó la propuesta de Mercedes de presentar esta ponencia de moderada la literatura y por lo tanto, pues claro, le di paso, por supuesto, le invité y entonces quedará para otra ocasión la ponencia que yo iba a defender sobre la poesía, panorama de la poesía algecireña en la década de los 80, que es la 8. Esa pues va a ser sustituida por la panorama de la literatura de Mercedes Soto Melgar, a la que ya le doy la palabra. Cuando quiera. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradeceros pues que pueda estar aquí, te lo agradezco a ti personalmente, Emilio, por haberme invitado. Y bueno, presentarme un poco, soy Mercedes Soto, como ha dicho Emilio, soy doctora por la Universidad de Granada en Filología Hispánica, especializada en dialectología, en psicología y semántica. Vengo a presentaros, pues, mi tesis doctoral versaba sobre el léxico marinero en la provincia de Cádiz y vengo a presentaros aquí una pequeña parte de esa tesis doctoral donde abarco la presencia de este arte milenario en la literatura o en la historia de nuestra literatura, mejor dicho. Lo primero que tendríamos que comentar es que el estrecho de Gibraltar ha sido considerado desde hace muchísimo tiempo pues, un punto de unión de mares entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y además ha sido siempre zona de paso de especies migratorias como el atún rojo. El atún rojo es una especie pelágica que todos los años, más o menos por la misma fecha, sale de las frías aguas del Atlántico y se dirige al Mediterráneo para realizar allí el desove. Es en este paso por el estrecho de Gibraltar donde los almadraberos de la provincia de Cádiz le dan pesca. Podemos ver en la imagen la ruta migratoria que conocemos hoy en día con exactitud gracias a los institutos del Instituto Oceanográfico, pero estas rutas ya fueron observadas y se conocían desde tiempos muy antiguos, incluso desde los autores clásicos. Por ejemplo, traigo aquí el testimonio de Opiano en su obra aliéutica de la caza y de la pesca. Dice Opiano lo siguiente: la caza de los atunes procede del ancho océano y viajan a las regiones de nuestro mar cuando están excitados después del frenesí del apareamiento en primavera. Primero, dentro del mar Ibérico, los capturan los íberos, que están orgullosos de su fuerza. Después, cerca de la desembocadura del Ródano, los pescan celtas y los antiguos habitantes de Josea. Y en tercer lugar, aquellos que moran en la isla de Finacria y cerca de las olas del mar Tirreno. Bien,
parásitos se percatan de la ruta migratoria de esta especie pelágica, pero pronto el hombre se daría cuenta de que de la pesca de este túnido podría obtener muchísimos beneficios, y es cuando crea el arte de pesca llamado almadraba, que lo voy a presentar a continuación. Es la imagen que vemos. Yo supongo que todos conoceréis un poco lo que es la almadraba, y si no, os pongo en situación en un momento. Es un arte de pesca formado por numerosas redes que se calan de forma vertical en el agua, y la finalidad de este arte de red es cortar el paso del atún cuando pasa por las cercanías de las costas. El atún entra por la boca y va pasando de un compartimento a otro hasta llegar al coco, que es el que podemos ver en la imagen. Ese coco se va levantando poco a poco, a lo que se le llama la levantada, y se le da captura a los atunes. Bien, pues de la existencia de la almadraba también se dice que llega a nuestras costas con los fenicios, y ya por ejemplo Eliano en su obra Historia de los Animales nos la describe. Ahora voy a comentar un poco la diferencia que había entre la almadraba de esta época y la actual almadraba de buche que conservamos hoy en día en la provincia de Cádiz. Dice Eliano: los que habitan todo este territorio hacen muchos preparativos contra ellos, refiriéndose a los atunes, disponiendo botes, redes y una alta atalaya. Las redes son grandísimas, lastradas con plomo. Y es aquí lo que sucede: cuando el cardumen de atunes se encamina a mar abierto, el que vigila en la torre a grandes voces ordena a los pescadores que persigan en aquella dirección. Y ellos hacen avanzar las barcas ordenadamente y en columna, navegando unas cerca de otras, porque la red se reparte entre todas. Lo interesante está en que el tipo de arte que describe Eliano en su obra Historia de los Animales es una almadraba de vista o tiro, lo que conoceríamos hoy en día, por ejemplo, como una jávega. Es un arte de pesca que se hace un cerco en el mar y después se tira desde tierra. Es un arte de cerco y de arrastre al mismo tiempo. Sin embargo, la actual almadraba de buche es un arte trampa, es un arte pasivo, es decir, que permanece fijo en el mar hasta que finaliza la temporada de pesca. Pero aquí no vengo a hablar de almadraba solamente, sino que vengo a hablar de la almadraba en la literatura. Y es que son muchísimas las citas que podemos encontrar a lo largo de la historia de nuestra literatura. Y voy a empezar con la segunda parte del Lazarillo de Tormes. Yo supongo que aquí los estudiantes conocerán el Lazarillo de Tormes, pero no la segunda parte. En esta, Lazarillo de Tormes se convierte en un atún, va en una embarcación hacia la guerra de Argel, y en un naufragio termina convirtiéndose en atún. Lazarillo dice lo siguiente: sentí mudarse de mi ser el hombre, quiera no me cague, cuando me vi hecho pez, ni más ni menos, y de aquella propia hechura y forma que eran los que cerrado me habían tenido y tenían, a los cuales luego que en su forma figuré, conocí que eran atunes. De toda la obra de Lazarillo de Tormes, de esta segunda parte, nos interesa sobre todo el capítulo 16, que habla sobre cómo, despedido a Lázaro de la verdad, yendo con las atunas a desovar, fue tomada en las redes y volvió a ser hombre. Vamos a ver cómo describe Lazarillo, que es el narrador de la novela. De los pinos, fenómeno. ¿Y qué edad tenéis? 17. ¿Y los más jóvenes? Ahora veréis por qué pregunto. Sí, sí. Bueno, pues tengo que decir de entrada que cuando Emilio me propuso charlar sobre Becker, obviamente a Emilio nunca le digo que no me propone algo, pero en este caso me significó algo muy especial, porque veréis, yo conocí la literatura de Becker a la edad de los 13 años, por eso preguntaba vuestra edad, y era alumno de los salesianos, normalmente en un gamberrillo de aquella época, de los que decíamos que éramos gamberrillos, y yo aprovechaba las horas de estudio para leer cómics, literatura y tal. Y de hecho, antes de los 13 años era un devorador de cómics. Incluso la literatura que cayó en mis manos, que lo agradezco, era Enid Blyton, los famosos 5, los investigadores y todas estas novelas que algunos nos marcaron en la infancia. Pero di el saltito a los 13 años cuando alguien me regaló, un amigo mío, un poeta de Málaga, José María Hidalgo Aguilera, compañero de curso en aquella época, y me regaló este librito de Encuadernado en Cuero. Este libro que es del año 37, Emilio me lo quiere bailar, pero no lo consigue. Y para mí esto es una de las piezas de una biblioteca inmensa en casa, y esto es una de las piezas, una de las joyas de la biblioteca, pues no solo en sí el libro, la antigüedad que ve que, sino por lo mucho que me significó. Y yo sé que me gustaría contar anécdotas, pero el tiempo corre, Emilio me va regañando, pero me viene muy bien porque, fíjense bien,
Fueron 13 años. Y confieso que cuando empecé a leer relatos como La Forca de Oro, El Miserere, El Monte de las Ánimas, no acababa de enterarme bien de lo que había leído. O sea, tenía que volver a leer y releer por el léxico tan rico. Pero sabe que había una cosa, era la sonoridad, la musicalidad que tenía lo que leía. Me gustaba tanto la descriptiva que me atraía, me seguía y me di cuenta de que tenía que leer más, coger más el diccionario y aprender términos nuevos. Tal es el punto que algunos me critican por ser autor que utiliza términos muy rebuscados en sus escritos. Ya digo, esto fue a los 13 años, pero es más, porque estamos hablando de Becker y cuando yo decía, en aquella época me sentí muy atraído por la literatura de misterio, de terror, de ciencia ficción. Poe empezó a entrar en mis gustos personales, Stoker, la escuela irlandesa de la Ghost Story, Le Fanu, etc. Y cuando yo decía, en un medio más o menos oculto, que me encantaba Becker, que era uno de mis autores favoritos, algunos ponían cara rara, como diciendo, pero Becker, de las oscuras golondrinas. Y yo decía, pero no te olvides que son oscuras. Y precisamente ahí donde está la trampa, donde está la disyuntiva que existe entre la poesía de Becker y las leyendas de Becker. Es más, esa atracción que tenía Becker, que tienen todos los románticos, que hablaremos un poquito de soslayo sobre las características básicas del movimiento romántico, es una de ellas la atracción por los lugares exóticos apartados. Puedo decir que este Parque de las Acacias, en la época en que narro, estaba cerrado y era el famoso Parque Smith. Y esto era una mansión encantada. O sea, los que saltábamos la valla y entrábamos por aquí, entrábamos como asustados, pensando que esta era una casa de espectros. Hasta tal punto de que hay un roble viejo gigantesco aquí en la entrada, en la frontal, que ahí nos echábamos, nos tumbábamos y comenzábamos a leer, entre otras cosas, relatos, leyendas de este libro. Por eso digo, ¿quién me iba a decir a mí, en esa época de 13, 14 años, que además aprovechábamos para coger especies de botánica para los álbumes de ciencias naturales? Algunos recordarán porque somos de la época. ¿Quién iba a decir que años después yo iba a estar relatando esto y esto iba a ser lo que es? Y no una casa encantada llena de espectros y de sombras, sino de luz y de comunicación. Repito, me parece muy interesante hablar de todas estas cosas porque Poe, ya sabéis todos, era un poeta y prosista sevillano que nació en el 36 y murió en el 70. Fíjense bien qué corta edad, 34 años. Y sin embargo, qué legado más inmenso. Sin embargo, en vida nunca vio, como Emilio y yo que tenemos nuestros libros publicados, él nunca vio su libro publicado. Él publicaba en revistas como América Contemporáneo, otros más de la época, y no fue hasta después de muerto que apareció su primera antología con el título precisamente de Rimas y Leyendas, porque Becker era un romántico, pertenecía al romanticismo tardío. ¿Qué es esto del romanticismo? Mal llamado muchas veces o identificado con la novela rosa, porque hablar de novela romántica y compararlo con la novela rosa es como hablar de un Reserva del 82 con un vino de cartón, ¿sabéis? Entonces, es que es muy romántico, yo digo muchas veces eso. El romanticismo es un movimiento literario que surge en el siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra y en Alemania, y se va extendiendo por Europa, también tiene sus brotes en Estados Unidos, y viene como contraposición al clasicismo, neoclasicismo, al raciocinio puro, a la revolución industrial, que empezaba todo a tecnificarse. Era una especie de reacción, de reverdía, de acto literario de reverdía. Imperaba el idealismo, la exaltación del yo, el poeta majestático, porque hay que diferenciar también lo que es la poesía romántica de lo que es la novela o los relatos de corte romántico, la atracción por la naturaleza, los lugares exóticos, apartados. De ahí lo que decía de castillos, monasterios, cementerios. Casi todos los poetas les gustaban pasear por sitios así recónditos y apartados. Se decía que ambiente más romántico, que espíritu más romántico, ¿no? Era eso fundamentalmente, sin olvidar el amor y la religión, por supuesto que eran detonantes básicos para todo ello, y lo sobrenatural. Y ahí es donde me lleva lo de las oscuras golondrinas, que son oscuras. Para hacer el repaso y entender lo que estaba ocurriendo con el romanticismo, no nos olvidemos que en Alemania tenemos a Goethe con Fausto, citar románticos ingleses, enseguida sale Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, por ejemplo, entre otros muchos, por supuesto. En Portugal, pues Luis de Camões. En Francia, Víctor Hugo, Notre Dame, la novela ejemplar, el Quasimodo, ¿no? Entrañable. ¿Y qué ocurre? También en Estados Unidos, Washington Irving, Nathan y los autores, Edgar Allan Poe, todos tenían la raigambre romántica que venía de Europa. Y en España, ¿qué tenemos? Pues a Larra, a Espronceda, a Rosalía de Castro y, por supuesto, a Becker.
Becker, ya digo, emprende sus tareas literarias de alguna manera tardía, pero fíjense bien, a mí siempre me ha producido una reflexión amarga el pensar, oscura, que casi todos estos señores, casi todos estos monstruos de la literatura murieron a la edad de 40, incluso de 30 y tantos años, ¿eh? Con este ojo pintado en unas antiguas ruinas de una casa abandonada. Son reales, me sorprendió y me hizo pensar en la ponencia que voy a presentaros y que deseo compartir con vosotros. Porque de alguna manera me acercó a tres palabras clave. Una es la palabra concepto, otra la de arte y otra la palabra en sí. Rápidamente me fui al diccionario y pude comprobar la definición que allí se daba. Porque cuando paseaba por allí, yo sentí cómo, al mirar el peñón, vi un ojo dentro de un paisaje, pero a su vez ese ojo me miraba a mí y me sentía incluida dentro de un paisaje. O sea que había ahí una relación bidireccional entre el artista y yo. Una cosa curiosa que experimenté y que tenía que ver con este tema. La definición de concepto se define como una representación mental de un objeto o hecho, también puede ser una idea que presenta un artista y la comparte con el resto. El arte es esa manifestación o esa actividad del ser humano con cierta estética que presenta un aspecto de la realidad. A mí el artista me estaba diciendo algo. Había arte ahí, había intencionalidad estética, pero no había palabra. La palabra se entiende y se define como un conjunto es una unidad gráfica de los sonidos articulados, con significado fijo y con categoría gramatical. Así pues, la comunicación que os presento tiene que ver expresamente con la palabra y el arte. He cogido os voy a presentar un abanico de obras que he podido saborear en determinados espacios artísticos y que ellos me han inspirado en esta ponencia. En sus producciones o manifestaciones artísticas, lo criterial, lo que yo resalto, lo que me ha llamado la atención ha sido el uso de la palabra. Las obras que os voy a presentar tienen incluidas la palabra, con algún u otro significado en función del artista. Actualmente nos encontramos en un paradigma en el cual todo es posible. Todo es posible, estamos abiertos, es diverso, es innovador y especialmente la creatividad se caracteriza por la combinación de elementos y aspectos que ya son conocidos. Realmente la creatividad brota de esa combinación que lo hace novedoso. Los artistas transforman nuestro mundo en palabras, en volúmenes, en colores y también en melodías, si son músicos. Ellos expresan lo que quieren, lo que necesitan y van desde la expresión de sus experiencias vitales como denuncias, anhelos, interrogantes o incluso caprichos, pero se manifiestan a través de unos soportes y de unas técnicas específicas que están en continua investigación y en continua experimentación. A un artista se le da valor no solamente, como escribo ahí, por lo que es capaz de hacer, sino también hay que tener en cuenta en el artista, en el escritor, lo que es capaz de sacrificar y lo que influye en los demás. Y por último, deciros que las prácticas artísticas actuales tienen unas tendencias, aunque están ubicadas dentro del paradigma abierto y posible del que os he comentado. Las tendencias van desde la explicación de alguna manera del contexto donde se desarrollan, el procedimiento que ha usado el artista para hacer la obra y desde luego no les falta cuestionarse el por qué, el para qué y el cómo hace la obra como preguntas básicas.
región que se extiende en el norte de Europa y que va por el territorio de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Los habitantes de esta región son de etnia sami o lapones, como se les suele llamar de una manera despectiva. Es un pueblo que no se sabe muy bien su origen, pero que tiene su propio lenguaje, sus propias creencias, sus propias tradiciones, y han sido muy machacados a lo largo de toda su existencia. Han sido perseguidos por sus ritos, ellos creen en chamanes, se les dice que tienen un pacto con el diablo y una serie de barbaridades de ese tipo. Entre las muchísimas leyendas que circulan sobre esta comunidad, la psicoanalista Larissa Pinkola Estés, la autora también de Mujeres que corren con los lobos, ha rescatado una de ellas que se llama La mujer esqueleto. Ha hecho su propia versión y a raíz de ahí también Juan Emilio Ríos ha hecho la versión suya. Acompañado este libro de unas ilustraciones magníficas de Jesús Barones, ellos han creado este libro arte, pero basado en esa leyenda lapona. Este relato básicamente se trata de una joven que es arrojada al mar, pero no se sabe muy bien por qué. Allí permanece durante siglos y un buen día un pescador lanza el anzuelo, la coge y con la magia de la leyenda vuelve a la vida. El misterio de este libro es que Juan Emilio trata esta historia tan simple como la he dicho, pero él la reviste con un lenguaje cuidado y como él suele escribir. Entonces, como no es muy largo, pues la voy a leer. Espero que no resulte demasiado aburrido. Y el libro no solamente la leyenda, sino que la leyenda no es nada sin las ilustraciones. Las ilustraciones y el texto, tal como él lo ha escrito, Lo podéis comprar si es queréis, donde está la verdadera magia del cuento. Entonces esa historia tan simple él la pone así, ¿no? Nadie sabe nada a ciencia cierta de las razones por las cuales aquel hombre robusto y rudo llevaba en volandas a su joven hija por las angostas estribaciones de la cordillera montañosa, con el firme e inquietante propósito de arrojarla al mar, sin que los gritos de la muchacha le indujeran a la más mínima mueca de indulgencia. Hay gentes que hablan de un funesto oráculo que vaticinó que cuando la niña se hiciera mujer y estuviera impura por primera vez, mataría a su padre con alevosía y nocturnidad. Otros comentan que el padre estaba seguro de que su hija realizaba pactos con el maligno. Otros aseguraban que la muchacha había quedado encinta de un desarrapado joven, mancillando su virginidad, arruinando el buen nombre de su familia. Lo cierto es que el cuerpo de la joven cayó como un fardo al furor de las olas, que lo acogió en su seno profundo, tras trazar una macabra danza desde el acantilado a las negras aguas. Allí se le fue la vida tras una furibunda agonía en la que luchó contra su destino sin éxito. Su alma, empero, no pudo abandonar la cáscara del cuerpo y se quedó refugiada en el esqueleto, que poco a poco salía a flote, abriéndose paso entre la carne tumefacta de los músculos que se batían en retirada. Una fuerza descomunal la sometió a fundir su luz con el frío hueso, a esperar acurrucada entre los despojos de los que fue un día un cuerpo joven y bello. Parece que estamos desenterrando lápidas, parece que queremos estar exhumando algo o alguien, pero que no nos entra en la cabeza. Cuando yo tenía vuestra edad, y me emocioné con las palabras de Ángel, de los primeros autores que cayeron en mis manos fue Gustavo Adolfo Bécquer. Tanto en su memoria como en la mía,
persiste dentro de ese concepto clásico. Nosotros, los de aquella generación, aunque yo pertenezco a una más provecta que la de Ángel, sí tuvimos, probablemente por el aislamiento social en que vivíamos en España, la intuición, la gran fortuna de podernos aislar de la obscenidad ambiente dentro de aquellos autores que teníamos en nuestras manos. Por eso, si así la obra de Becker cayó en mis manos, con 13 años también, como Ángel refería, tuve la inmensa suerte de que cayó la obra Tristana a la mitad de mi carrera de medicina. Dicho esa introducción, lo que quiero subrayar es cómo el poder llegar a los llamados autores clásicos es conectar con el presente. De ahí que el título de lo que viene a continuación lo puse como Presente y ausencias de Benito Pérez Galdós. Y esto fue lo que labré con la intención de que os sea de la máxima utilidad. El 5 de enero de 1920, un lunes gélido de aquella España, siempre alucinante y alucinada, el féretro de don Benito Pérez Galdós era acompañado por 20.000 personas hasta el cementerio madrileño de Nuestra Señora de la Almudena. En aquella época, cuando las mujeres no acudían a los entierros, la actriz Catalina Bárcenas destacaba en el cortejo fúnebre, y al llegar a la puerta de Alcalá, hasta los sociólogos más conspicuos se sorprendieron de la incorporación al mismo de mujeres del Madrid hondo, subterráneo de las Vistillas, Chamberí, La Paloma, Vallecas, Cuatro Caminos, Atocha y otros barrios prolijos en marginalidades. Menestralas, modistillas, obreras, madres de familias menesterosas. Junto a ellas, jóvenes variopintos, ociosos, pícaros, como aquí se nos ha hablado, toreros como Machaquito, vetustos ácratas, ingente tropa de frustrados liberales y el ariete del PSOE combativo de entonces. Todo entremezclado con seres anónimos y vulgares que se habían visto corporeizados en las obras de don Benito. Y ausencias terribles, significativas, desgarradoras. La clerigalla de entonces se ausentaba de aquel homenaje a un español heterodoxo, leal con la verdad de la España ultramontana que había diseccionado con sus letras. Por la capilla ardiente el día anterior habían pasado 30.000 personas. Entre toda esta masa de seguidores destacaban tristemente la grisura de reconocimientos de gran parte de la intelectualidad de entonces. Si acaso la excepción de Unamuno y Ortega y Gasset, así como el tributo obligado de academias y autoridades políticas de aquella época, tal vez avergonzados por el papel denigrante que tuvieron cuando años antes escribieron a la Academia Nobel para hacerlos desistir de que le concedieran dicho premio al que enterraban viva su obra para siempre. Caso inaudito en la historia universal. Muchos de los grandes lo despreciaron. Ni Antonio Machado ni Valle Inclán, que tildó de prosa garbancera las páginas galdocianas, valoraron su dimensión auténtica. Tuvieron que transcurrir más de 50 años para que en España la intelectualidad y las fuerzas hegemónicas políticas y sociales fueran reconociendo su genio literario. Por supuesto, mucho antes lo habían descubierto en los países más señeros como un segundo Miguel de Cervantes. En el sepelio descrito puede verse la plasmación del esqueleto de la obra de nuestro genio, que la considera así: la mujer contemporánea en su época, el catolicismo del último tercio del siglo XX, la burguesía rancia, corrupta y decadente, los primeros brotes de la rebeldía obrera y la envidia como bilis nacional y la España fratricida. El prólogo lo titulé Buenos días y que usted lo reflexione bien. Y decía: conocí a Francisco Domínguez como no podía ser de otra manera gracias a la cultura. Él ha sido el autor de la más profunda y exigente entrevista que me han hecho hasta el momento y estoy seguro de que nunca va a ser igualada por ninguna otra. En el transcurso de la preparación previa de esta entrevista y durante el desarrollo de la misma,
me hice una idea bastante certera del calado de mi entrevistador, que se convirtió de isofacto en amigo y en hermano en gustos y pasiones. Pasaron los años y no tuvimos oportunidad de encontrarnos más, salvo en algunos fugaces encuentros que se resolvieron con apresurados pero afectuosos saludos. Hasta que, con motivo de la presentación de un libro de un amigo común, pude mantener con él una corta pero intensa conversación telefónica que me remitía a una posterior cita para tomar café y hablarme de un proyecto literario en el que tenía puestas enormes dosis de ilusión y de entusiasmo. Esa cita no se demoró mucho y allí estábamos compartiendo mesa de nuevo, después de tantos años, para hablar de un libro que había terminado de escribir hacía ya meses y para cuya publicación me pedía consejo y asesoramiento. Paco depositó en mis manos el voluminoso libro de pastas duras y azules y ya el título me dio muy buenas vibraciones. Se llamaba simple y llanamente Buenos días. Nada más y nada menos que Buenos días, aunque posteriormente ha sustituido ese título por el de Mis reflexiones, que responde mejor a la filosofía e idiosincrasia de la obra. Se trataba de un compendio de reflexiones personales sobre los más diversos temas de todas las materias del conocimiento: filosofía, literatura, sociología, política, economía, de la vida con mayúsculas, en definitiva. Me lo llevé a casa alborozado e inmediatamente acometí su atenta y despaciosa lectura. No conozco a una persona que se documente más minuciosamente a la hora de cometer la escritura de un artículo de opinión o una reflexión. Y es que Francisco todo lo hace de la forma más perfecta que puede. Así, cuando lee un libro, subraya toda palabra, oración o comentario que le llama la atención. Busca los términos que no conoce en el diccionario, rastrea por internet los usos que se le ha dado a ese vocablo, imprime artículos que le puedan servir de auxilio, recorta lo que le parece interesante conservar y pega el recorte en un blog al que luego le añade sus jugosos y suculentos comentarios. Un blog con C, no con G. De esta forma, el producto que emana de este proceso es un artículo de opinión o reflexión preñado de juicioso análisis, de minuciosa deconstrucción del texto original, hasta llevarlo a un punto en el que se ha fundido de forma perfecta la información que llevó a esa reflexión y la respuesta precisa y preciosa que Paco le ha dado a ese asunto, con la incorporación de elementos de debate y de análisis que lanza a su vez a sus futuros lectores. Es como si Paco fuera un vehículo de transmisión de una información fría y desapasionada que lanza a algún medio de comunicación que, tras su intervención, análisis y juicio, se convierte en un texto cálido, cercano, cómplice, accesible, entrañable y rico, cargado de buenos consejos para la persona que lo lea, lleno de nuevos ingredientes y matices que abordan el asunto desde distintas perspectivas y nuevos ojos. El resultado es una obra densa y profunda, pero amena y fácil de leer, intelectual y exigente, culta y documentada, pero también cercana, íntima, entrañable, cómplice y hasta familiar. Una obra literaria y científica a la vez, periodística y social, psicológica y rigurosa, pero también divulgativa, aleccionadora, útil al mismo tiempo que divertida. Una obra que firmaría con gusto el propio Baltasar Gracián o autores actuales de enorme prestigio como los filósofos Fernando Sabater o José Antonio Marina. Tengo que decir que esta parte no está en el libro porque Paco me la censuró, porque era un exagerado elogio, pero yo he querido leerla hoy como la escribí, sin la censura del propio autor. Un libro que te enriquece como persona, que te modela los sentimientos y te modula el carácter, que te hace enfrentarte contigo mismo, con tus más arcaicos miedos, con tus filias y con tus fobias, con tus dudas e indecisiones, y te obliga a posicionarte sobre asuntos que no pueden esperar. José Merchán, el escritor que juega con las palabras. A veces vivimos rodeados de grandes personas y ni siquiera nos damos cuenta. Tengo que reconocer que este es mi caso. Vengo de una familia muy amplia por parte paterna, donde el eje principal, artísticamente hablando, siempre ha sido la figura de Flores el Gaditano. Su arte ha eclipsado, en cierta forma, la vena artística de los que formamos su familia, asumiéndolo como algo normal.
Por eso, aunque conozco a Pepito desde niña, porque así lo llamamos en la familia, he querido dar a conocer y por ende conocer yo también al escritor José Merchán Ruiz. Nacido en 1945, hijo de Tomasa Ruiz y Antonio Merchán, sobrino de Flores, lleva toda una vida jugando con las palabras y, como dice su buen amigo Luis Alberto del Castillo, Merchán ha estado de forma constante en el panorama cultural algecireño, con sencillez y humildad, sin alaraca ni protagonismos pretenciosos. José Merchán Ruiz es un hombre polifacético, porque sin pretensiones ha tocado todos los palos de la cultura. No llegó a finalizar la carrera que amaba, magisterio. Sin embargo, impartió clases en un colegio público de la Bajadilla, haciendo sustituciones a niños de 11 y 12 años antes de casarse, y en 2012 aparece incluido en un calendario de maestros escritores a nivel nacional, junto con los maestros Juan Emilio Ríos, Ferran Torrent, Miguel Vega, María del Mar Marchante y otros, hasta completar los 12 meses del año. No tiene la carrera de periodismo, pero consiguió entrevistar a Lina Morgan, a Vivi Andersen, a Joan Manuel Serrat, al ministro de Educación allá por el 86, Díaz Migueles, o al deportista Santillana, entre otros, para su programa de radio en la calle Castelar o para el periódico La Tribuna. No es historiador, pero ha indagado en nuestra historia local, llegando a recopilar a través de los años más de 100 vocablos desaparecidos o a punto de desaparecer de nuestra idiosincrasia lingüística campo-gibraltareña, libro este sin editar todavía. Aunque tampoco es músico, creó un proyecto para la representación de la zarzuela Bahía del Sol en el 89, que no se llevaría a cabo por falta de medios económicos. Colaboraciones en distintas revistas culturales, premios de poesía, relatos cortos, avalan su amor por la literatura. Este hombre de baja estatura, semblante seria y mirada humilde, Pepe Merchán, siempre fue más maduro de la edad que representaba en su adolescencia, pero no por ello olvidó el niño que lleva dentro, y por ese amor y respeto que le tiene a la infancia recopiló en 1990 todos los juegos infantiles del pasado, agrupados con rigor científico por categoría y con sus nombres reales, convirtiéndose con esta obra en el guardián de la memoria de nuestra niñez perdida. Hombre tranquilo, familiar, amante de la lectura, comprometido con la cultura sin grandes manifestaciones públicas, vive su jubilación rodeado de libros y palabras. Porque las palabras para Pepe son el lenitivo del dolor del alma, el placebo ante la injusticia, la solución a la falta de comunicación. José Merchán Ruiz es el escritor que juega con las palabras, para que las palabras nos protejan del devenir del tiempo. Creo que es justo que se reconozca en vida su inmensa labor por la cultura algecireña a través de estas páginas. Aunque somos de la familia, jamás me había sentado con él para hablar de su trayectoria, y hace unas semanas me abrió las puertas de su actual vivienda para dejarme indagar en una vida rodeada de palabras. En la conversación me reconoce que fueron sus estudios en la rama de letras y el respeto por esas palabras lo que le incitó a escribir. Comenzó a jugar con ellas a los 18 años, mientras se preparaba la carrera de magisterio, carrera que tuvo que abandonar para formar una familia. Su profesión real ha sido la de administrativo en la refinería de Cepsa hasta el día de su jubilación. Me chocó bastante que me dijera que es en la jubilación cuando recupera la labor de escribir, porque yo tenía constancia de algunas de sus actividades. Así que durante más de 2 horas, a base de preguntas directas, fue desgranando toda su labor literaria y cultural con tal humildad que ni él mismo se daba cuenta de cuánto valor tenía todo lo que había realizado. Ha sido un orgullo para mí y un placer escribir sobre su vida y su obra. Espero que para él también lo sea el leer estas líneas. Muchas gracias. Población de la Serranía de Ronda, Málaga, el 17 de mayo del 61, espero que no te moleste. Cursó estudios de la rama administrativa en Ronda y actualmente trabaja en la oficina de correos de Sabinillas. Allí coordina exposiciones de pintura bajo el nombre de Correos de Sabinillas con Arte. Esta benarrabeña escribe poesía desde su infancia, pero hasta 2005 no comenzó a dedicarse más intensamente a esto de los versos.
Pese a llevar relativamente poco en este mundo de la literatura, Carmen Sánchez posee un currículum bastante extenso. Espero que no se me olvide nada. Tú me disculpas. Forma parte de una veintena de antologías nacionales e internacionales. Ha publicado numerosos libros y poemas en diversas revistas. Es miembro del Ateneo José Román de Algeciras, del Ateneo de Manilva, de la Federación de Ateneos de Andalucía, del Grupo ALA, Mujeres por la Literatura y las Artes, del Sindicato Nacional de Escritores, de la Fundación Alonso Quijano, del Club de las Letras de la Universidad de Cádiz. También es delegada de Utopía Poética, de la sexta sección del Instituto de Estudios Campos Libertadores, donde nos encontramos ahora. También es delegada en Málaga de la Asociación de Escritores Pro Derechos Humanos del Ateneo de Valencia y pertenece al equipo de redacción de la revista Hércules Cultural, junto con Nuria Ruiz. Además, esta estresada trabajadora de correo conduce alguna sección cultural, una en el Radio Casares, si no me equivoco, y otro participa en un programa de radio digital de San Roque. Entre sus poemarios se encuentran 27 días, El peso de los pensamientos, Las nieblas del alma, Fotogramas y metáforas, La hojarasca humana, El ritual de ceniza y Páginas de la memoria. Yo me he centrado en una antología poética publicada por Alas y espero que de ahí salga algo bueno de mi valoración. En estos poemarios, Carmen nos deleita con un estilo sencillo, sin barroquismo ni léxicos complejos que oculten el concepto y alejen la poesía del lector de a pie. Eso es lo que más me gusta de Carmen, que cuando escribe como muy fácil, es muy fácil de entender. Muestra de esta cercanía estilística en la antología que nos ocupa hoy. En el prólogo de esta antología, Juan Emilio Ríos Vera, que lo tenemos aquí al ladito, nos presenta una poeta con los pies en la tierra, que sacude nuestra conciencia para hacernos pensar en el pasado e intentar arreglar el presente para no repetir errores en el futuro. Como dice literalmente Ríos Vera, la única salida es huir hacia adelante. Pero la poesía de Carmen Sánchez Melgar no es solo terapéutica por su reflexión de la experiencia, sino también por su manera de describirnos cada objeto, cada escena. Es como una pequeña pintura. Y es que esta escritora pinta con las palabras la vida cotidiana, para explicar conceptos como lo bueno y lo malo, la búsqueda de imposible, el paso del tiempo o el propio miedo. Madrugadas de niebla, noches de primavera, hierba seca, mar azul, almendros, rosas blancas, lirio, unos zapatos rojos por ahí, que me recuerdan a Dorothy. Precisamente, sí. Son algunas de las imágenes que emplea la autora para llevarnos a su mundo, donde el pasado pesa y a veces nos encadena. Y el presente es un paso en el camino hacia el futuro incierto, pero inevitable. Voy a leer un par de poemitas. Ando perdida, pero consciente de mi naufragio de espuma. Respiro muerte, porque la muerte lo borra todo. Andamos tras el viento queriendo alcanzar el perfume de las flores, pero entre la tierra todo se olvida, porque entre la tierra ya no somos nada. Estos dos poemas están sacados de Las nieblas del alma. Segundo premio, el 20º concurso de cuentos de poesía Isabel Ovín, 2011, de Carmona.